Están en la lista de priorizar, deben enmarcarse en la definición de proyectos de inversión pública establecida en la normatividad del SNI, ¿no? Las cuales, ya habíamos dicho esto, además de infraestructura, como componente mayoritario pueden incluir otros componentes como equipamiento, reingeniería, etc. Bien, ¿qué nos dice el Sistema Nacional de Inversión Pública, el Decreto Supremo 102/2007? Proyecto de inversión pública: toda intervención limitada en el tiempo, un plazo, que utiliza total o parcialmente recursos públicos, fondos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productora de bienes o servicios de una entidad, cuyos beneficios se generen durante la vida útil del proyecto. Debe constituir la solución a un problema vinculado a los fines y competencias de una entidad, pudiendo ejecutarse en más de un proyecto o en más de un ejercicio presupuestal, ¿verdad? ¿Qué órganos hay en el Sistema Nacional de Inversión Pública? Tenemos los órganos locales, o sea, de cada sector, el gobierno regional y local, y el gobierno nacional, que es el Ministerio de Economía. Empecemos por abajo. Tenemos la unidad formuladora y la unidad ejecutora, la oficina de programación de inversión, ¿no? Y el órgano resolutivo que resuelve el tema de la OPI. La OPI trabaja o coordina con la Dirección General de Programación Multianual del sector público. Del Ministerio de Economía y Finanzas, pero también cada sector va a tener que dar su opinión. Por ejemplo, si tú quieres hacer una inversión, no quieres una inversión pública en un tema de hospitales o de clínicas, se va a tener que solicitar la opinión a la OPI del Ministerio de Salud, ¿no? Actualmente nosotros en el estudio estamos viendo un caso recontra entrampado de la Marina de Guerra del Perú, que no es una iniciativa privada, simplemente la Marina de Guerra del Perú quiere mejorar. Hay una clínica en San Borja, San José creo que se llama la clínica, en la vía militar de la Marina, y quieren aumentar el nivel, ¿no?, de hospital, pero ni se imaginan todas las observaciones que tiene la OPI del Ministerio de Salud. O sea, pues en verdad es gente bien especializada. Pasas por el área de arquitectura, pasas por el área de equipamiento, pasas por el área de costos, y tiene que estar el proyecto, que en este caso ya es de factibilidad, vamos a ver las etapas, al detalle, con medidas, hasta con el tipo de equipos que vas a comprar, si son compatibles, si tienen tecnología moderna, si son tecnología obsoleta. Es bastante complicado. La Oficina de Programación de Inversión. Las OPIs del gobierno regional y gobierno local declaran la viabilidad de los proyectos de inversión pública o programas de inversión que no se financien con endeudamiento y que sean de su competencia y que sean formulados por sus unidades formuladoras. La unidad formuladora elabora, suscribe, registra los estudios de preinversión, pone a disposición de la Dirección General de Presupuesto o de Programación Multianual, toda la información del proyecto de inversión pública. La unidad formuladora solamente puede formular proyectos que se enmarquen en las competencias de su nivel de gobierno, ya sea por el gobierno regional o por el gobierno local. Realizan las coordinaciones y consultas necesarias con la entidad respectiva para evitar la duplicidad de proyectos o la duplicación de proyectos. La unidad ejecutora es cualquier órgano o dependencia de las entidades con capacidad legal para ejecutar proyectos de inversión pública de acuerdo a la normatividad presupuestal vigente. Es la responsable de la fase de inversión, aun cuando alguna de las acciones que se realizan en otra fase sea realizada directamente por otro órgano. Está a cargo de la evaluación ex post del proyecto, la unidad ejecutora. ¿Cuál es el ciclo de un proyecto de inversión pública? Tenemos la etapa de preinversión, la etapa de inversión y la etapa de posinversión. La etapa de preinversión es el perfil, la prefactibilidad y la factibilidad. Para pasar a la etapa de inversión tiene que haber la declaración de viabilidad de la factibilidad, ¿no?, en la etapa de preinversión. Ese requisito, si no, no puede pasar a la inversión. Una vez que ya está aprobada la factibilidad,
En la etapa de inversión se hacen los estudios definitivos, se hace el expediente técnico y se hace la ejecución. Y en posinversión, en lo que es la operación y mantenimiento y la evaluación ex post. Esas tres etapas son las que contempla un proyecto de inversión pública. En la preinversión, en esta etapa o en esta fase se elabora el perfil, la prefactibilidad y la factibilidad. La elaboración del perfil es obligatoria. En cada estudio de preinversión se busca mejorar la calidad de la información proveniente del estudio anterior a fin de reducir el riesgo en la decisión de inversión. Aquí hay un tema. Hay ciertas normas que te exceptúan de presentar la prefactibilidad. Por ejemplo, en este tema de hospitales, que estamos viendo con la Marina de Guerra, ahí tiene una norma específica que pasan de perfil a factibilidad. Les ahorran el trámite o el expediente de la prefactibilidad. Lo importante es esto, que el órgano responsable de evaluación del proyecto de inversión pública puede recomendar estudios adicionales. Ahí es donde se hace largo, ahí es donde se hace tedioso el estudio del proyecto de inversión. Declaración de viabilidad. La viabilidad de un proyecto es requisito previo para pasar a la inversión. Se aplica a un proyecto de inversión pública que a través de estudios de preinversión evidenció ser, ¿qué cosa? Socialmente rentable, sostenible y compatible con alineamientos de política. Eso es lo que busca. La etapa de inversión, el proyecto de inversión pública ingresa en la fase de inversión, luego de ser declarado viable. En esta fase se hace la elaboración del estudio definitivo o expediente técnico detallado u otro documento equivalente y la ejecución del proyecto de inversión pública. Esta fase culmina con el registro del informe del cierre del proyecto de inversión pública. Bien, una vez que ya está aprobado por el SNIP, ¿no?, se hace lo siguiente. El artículo 4 de la ley que nos dice que autoriza a los gobiernos regionales y locales a firmar convenios de inversión pública regional con empresas seleccionadas. La empresa privada se compromete, en virtud de eso, a dicho convenio, a lo siguiente: a transferir las obras ejecutadas. O sea, la empresa privada construye y lo transfiere. El activo no es de la empresa privada, el activo es público. Hace la transferencia a través del marco del convenio. ¿Sí? En el cuadro anterior habla de que los proyectos tienen que ser socialmente rentables. Sí. ¿Qué significa eso? Socialmente rentable, o sea, que tengan que ser de beneficio a la sociedad. Por ejemplo, ¿cómo se mide? Eso se llama en el estudio de preinversión o en el estudio del perfil, y en el estudio de le llaman la demanda. Por ejemplo, en este caso que estamos viendo del hospital, uno de los temas que se ha observado es que no se ha definido la demanda. Se tiene que evaluar cuál es la población, ¿no?, la población objetivo. Ahí tienen que evaluar, por ejemplo, para hacer en el hospital el área de zona de emergencia, tienen que evaluar cuánto es la demanda aproximada que va a haber para dimensionar el área de zona de emergencia, ¿no? Estamos viendo una iniciativa privada en Huacho con una empresa mexicana que son especialistas en hemodiálisis y están construyendo a través de una asociación pública privada, nosotros estamos asesorando con la beneficencia pública de Huacho, de Barranca, una clínica de hemodiálisis. Entonces, para el perfil nos han pedido específicamente analizar la demanda de atención, o sea, de enfermos de riñones que van a ser usuarios del tema de hemodiálisis. Entonces, lo que tú tienes que sustentar es que tu proyecto va a beneficiar a qué sector de la población, a cuánto va a beneficiar, ¿no? Y eso es lo que se llama socialmente rentable. Porque ¿qué ganas? Por ejemplo, aunque en provincias eso se usa bastante, ¿no? Los monumentos, las esculturas, ¿no? Si tú quieres hacer un monumento, eso no es socialmente rentable, ¿no? Entonces, pero se hace, es cierto,
se hace, hay monumentos, pero no es socialmente arrendable. Sí. En obras por impuestos es solo factible tomando proyectos priorizados por la autoridad, o también puede partir de iniciativas privadas. También puede partir de iniciativa privada. Pero lo que usted le comenté, nosotros lo hemos manejado en Pisco, pero no es que el privado hoy presenta la iniciativa, o sea, lo que hace es sustenta ante el Consejo que lo prioricen ellos. La priorización tiene que salir con acuerdo del Consejo, con el acta que ellos. Pero la idea puede ser. La idea, claro, Sí. claro. La idea está obligada. Que generalmente es así. Generalmente es así, porque el Consejo no hacen ellos, la lista que hemos visto de obras priorizadas, o de proyectos priorizados, generalmente no hacen iniciativa privada, está bien privada. O sea, la empresa que tiene la iniciativa, ¿cómo se asegura que ella va a ser al final la gestora de ese programa? No hay retorno. No hay eso. Porque si Es más, si pierdes te devuelve lo que tú invertiste en la inversión, en el proyecto. Eso funciona solamente en la asociación público-privada. Sí, claro. En este caso, en obra por impuesto no está previsto eso. no está previsto. Pues, No está previsto. Por eso. No devolvería nada, incluso. No devolvería nada. No, perdería eso. Por eso la lógica me pareció a mí un poco. Sí, así es. Pero en la práctica, si me permite comentar, en la práctica son pocos los que compiten. Al contrario de lo que ocurre bajo los alcances de la ley de contratación del Estado, en el cual yo publico y todo se presenta. En este caso no. En este caso se publica, pero no a través del portal, como se publica solamente en el portal de prohibición y el de la entidad misma, nada más. ¿Ok? Entonces, en realidad quien promueve, y en verdad muchas veces es el privado, es el mismo que se presenta. Se supone que los gobiernos locales y gobiernos regionales tienen unidades formuladoras. Son estas unidades formuladoras las que en realidad son las llamadas a formular el proyecto de inversión. Pero ante la apatía o la poca preparación de los equipos o cuadros técnicos que hay en los gobiernos locales y los gobiernos regionales, es el privado el que interviene. ¿Por qué? Por interés, porque quiere, bajo este tema de responsabilidad social, pues sí, pues hoy yo estoy contribuyendo con Pero todo ahí ello. el sector privado solamente es un estimulador Exacto. de la función del Exacto. Estado para Priorizar los proyectos de acuerdo. pero o sea, no hay una, no es como el caso de la asociación público-privada, donde esta estimulación si quiere al final una conclusión práctica, es decir, que estoy asegurado que voy Acá no. pero así lo proponga o lo haga, digamos, el privado, el proyecto, tiene que pasar por el SNI. Sí, claro, sí. Es un requisito. Una vez que, Acuérdense que en el acta que hemos visto de acuerdo está el nombre del proyecto y el código de la vecina aprobado y el valor. O sea, lo promueve la iniciativa privada. ¿Cuánto tiempo más o menos para formular ese requisito? Eso es el proyecto bastante, tenga ese código. ¿Cuánto te demora? A ver, te voy a explicar. En términos generales. El término general normalmente es 30 días en cada etapa, pero no lo hacen en 30 días. Desde que se presenta el proyecto y lo asume la unidad formuladora, que debe validarlo en todo caso, porque lo hace el estudio con un informe, porque se supone que ellos lo han hecho, no lo ha hecho el privado. Desde que ellos lo sustentan y la unidad o el área que sería preferencia de inversión lo hace propio y lo lleva a consejo, normalmente debería pasar 2 a 3 meses. Después que lo realiza, recién se detona todo esto con la publicación solicitando expresiones de interés. El que ha promovido esto va a manifestar mediante una comunicación que tiene interés en participar en eso y ahí ya. Por ejemplo, en este caso que estamos viendo en el hospital, la factibilidad se ha presentado en marzo del año 2012 y el 15 de marzo de este año nos han presentado las observaciones. Un año. Por la complejidad de la obra. Claro. Con la priorización. ¿No te escuché bien? ¿Qué obtiene primero? ¿El código de SNI o la priorización? El código de SNI, porque para la priorización tienes que tener aprobado el SNI. O
sea, el proyecto que tienes, que lo presentas o que lo formula en la entidad pública, tiene que primero ser aprobado por el SNIP y luego lo priorizas. O sea, cuando el privado va y le dice a la municipalidad, Sí. oye, quiero hacer Exacto. por ahora por impuestos. Cuando llega eso, para permitir a la municipalidad que lo priorice, ya la municipalidad tiene que haber tenido un código de arriba anteriormente a su proyecto. No. Ahí lo hace. Ahí empieza el ciclo. Vamos a ver eso, pero tenemos cómo pelear. Ahí la municipalidad se sube el proyecto, lo presenta, hace el SNIP, lo aprueba y de ahí lo prioriza. Entre paréntesis, prácticamente le estás regalando el proyecto. Sí, claro. Le estás cobrando. No está cobrando. Ahora, por supuesto que ya la municipalidad tenga sus proyectos armados. También hay presupuesto, claro. Sí, hay eso, claro. Sí. Ese es el supuesto óptimo. Puede haber, yo no conozco un caso en que una empresa privada esté interesado por un proyecto ya En el caso de Piura, el Banco de Crédito se interesó en la Encantada, pero la Encantada ya era un proyecto propio. de la organización. Sí, la Encantada es la zona donde están los artesanos. Por ejemplo, el año Montero Carollo acaba, el año pasado, ha hecho en Piura, justamente, pero una casa, un albergue juvenil, que eso sí estaba priorizado pero no puedo decir gobierno local o gobierno regional, pero era un albergue. Local, sí, pero lo ha hecho grande, en Talara, donde están los antiguos terminales de petróleo, ¿no? Pero que la vez para beneficiar a la sociedad. Ahora, el proceso que convocas, esa es la parte de la ejecución del proyecto del banco, se aprueba, etc. Pero después de eso ya entra el tema de, lo que lo explicaste, el tema de quién lo ejecuta. Yo no va a ser hospital. Ahora, ¿quién lo construye? Claro. ¿Quién lo construye? Entras a un proceso, a una licitación también. A ver. ¿En un marco de qué norma? No, el privado en su propuesta va a decir, ya yo lo financio y lo va a construir tal. No me estás adelantando por un problema. Pero el que va a construir tiene que estar registrado como proveedor del Estado en el OCE con su RNP. Y la entidad del gobierno regional, del gobierno local, lo que va a hacer es va a contratar al supervisor. Y para la supervisión sí tiene que hacer un proceso de acuerdo a la ¿sí? O sea, tampoco es tan expeditivo, ¿no? O sea, y es más, la norma te dice que la supervisión tiene que ser contratada después de que tengas ya tengas a la empresa privada que va a hacer la obra. O sea, no puede serlo ni paralelo, nada. ¿No? Como generalmente estas diferencias se hacen en paralelo. Ahora, a lo mejor vas a explicar y cuando te surgen ahí los benditos adicionales, son obras que ya pueden surgir adicionales, ¿no? Sí, no, está permitido, el reglamento te permite, por ejemplo, ya está aprobado por el SNIP, ¿de acuerdo? Del mundo de inversión. Y entonces el privado va a ejecutar y se da cuenta que está mal el estudio, o se da cuenta que falta determinados aspectos. El privado puede reformular el estudio y eso se le reconoce como adicional. Lo puede hacer. Pero tienes que demostrar que está... ¿Hasta qué monto? ¿Hasta cuándo se tiene el SNIP de contingencia? Claro. Hay algún por 30%, ¿no? ¿De qué? Tienes un tope. Hasta el tope, nada más. ¿Y cuál es el tope en ese? 30. Pero ahora el rol del reglamento del SNIP ha cambiado, porque antes la sensibilidad del proyecto justamente daba un 30% y luego de eso había que evaluar si realmente era económicamente rentable o posiblemente rentable. La ley cumplió contratación y decía que hasta 50%, entonces podía superar esa etapa y seguir hasta 50%. ¿Por qué? Porque decía que era socialmente rentable. Entonces el gobierno regional, el gobierno local autorizaba y continuaba. En Piura, por ejemplo, hay un proyecto que es, pero eso se hizo bajo la ley de contratación, que es Chulucana-Tamborán, en el kilómetro 21.
Se habían olvidado un pequeño detalle nada más, que había la necesidad de tener un puente, ¿no? La obra costaba 60 millones y el puente costaba 30. Un pequeño detalle. Habían pensado quizás que iban a entrar los amigos, una cosa así. Pero entonces había de entrada 50% y se aprobó, por ejemplo, ¿no? Ya, bueno, vamos a continuar. Ese era el primer adicional de obra. El segundo adicional de obra era con 3 millones y Ya no puedo. Y es más, te puedes ir al 50%, pero con aprobación de la Contraloría. Sí. O sea, cuando es obra es hasta 15, cuando es servicio hasta 25% directamente, la ampliación, la adicional. Pero si pasa, puede llegar hasta 50, pero ya con la opinión de la Contraloría. Y ahí te demora más. Pero sí pasa eso. Sí. Hay proyectos, nosotros en el estudio vemos bastante temas de construcción. Tú ves ahí proyectos que ponen la tubería de agua pasando por la columna. O sea, y eso ahora se puede ver con la tecnología, ¿no? Hay unos planos que ponen los ingenieros que son en 3D para la compatibilización del proyecto, y ahí te vas dando cuenta cómo pasa el tema eléctrico, el tema sanitario, y vas viendo si interfiere con vigas, con columnas, pero impreso, eso no se ve hasta que estás ahí ya en la construcción, en el terreno. Por supuesto, supongamos que hay un gobierno regional, un gobierno local, que tiene un listado de proyectos priorizados. Ya bueno. Entonces hay dos empresas que les interesan por ejecutar el mismo proyecto. Y ahí, primero pregunta, imagino que las empresas tienen derecho a analizar el proyecto antes de decidir quién lo va a ejecutar, con lo cual se reduce la posibilidad de efectuar cambios al proyecto, porque si el proyecto no lo encuentro bien, claro, no tengo por qué entrar. O sea, la posibilidad de adicionales es bien supuesto. Pero supongamos que el proyecto es bueno y para estas dos empresas es interesante. ¿Cómo este gobierno regional o local decide entre la empresa A y la empresa B? Hay criterios de evaluación. Ahí te van a evaluar tema técnico y tema económico, ¿no? Entonces el tema técnico ahí es donde podrán sacar la diferencia. Profesionales, experiencia. Y si mi oferta es, por ejemplo, afectar menos la cantidad de porcentaje de impuestos. O sea, yo puedo pagar el 50% de mis impuestos con esta inflación. Sí. Yo digo, no, pero el impuesto es general, o sea, el impuesto a la renta es la. Sí. Entonces yo puedo decir, mira, para que me des a mí, mi oferta es solamente afectar el 30%. Y el otro día no, yo voy a poner el 40%. No, eso no pasa. Me permite un comentario. La determinación de quién lo hace es a través de un proceso de selección. Es similar a la ley de contrataciones en ese sentido, en que hay que convocar todo ese proceso de selección y se puede presentar cualquiera. O sea, el detonante para iniciar todo esto es que alguien manifieste su expresión de interés respecto al proyecto. Y la entidad va a sacar un proceso de selección y va a poner cuáles son los factores de evaluación. Tal cual el esquema de la ley de contrataciones se suele utilizar, similar. Entonces ahí van a evaluar la propuesta técnica, y la económica se supone que se equipara al monto de la obra que estamos. Me voy a adelantar y luego voy a regresar. Veamos este tema. Este también ya no hay que inventarlo, ya está publicado. Son las bases. Vamos a analizar las bases. ¿De acuerdo? Yo creo que esto va a ser más práctico o más útil para... Por ejemplo, ¿qué contienen las bases? El objeto del proceso de selección, terminología, definiciones, marco legal, facultades del comité, generalidades, ahí vamos a ver con los criterios de evaluación. Representación legal, circulares, límite de responsabilidad, etapas del proceso, convocatoria, expresión de interés, formulación, solución de consultas, igual que un proceso de selección, ¿no? Presentación de propuestas, apertura de sobres, hay 3 sobres, ¿no? Proceso de selección desierto, presentación de impugnación contra la adjudicación, garantías, suscripción de convenio, hay una garantía de cumplimiento, también, bien. Y miren los anexos. Formulario primero. El primer formulario es modelo de declaración de consorcio.
y va en consorcio. Segundo es declaración jurada entre la composición de empresas y postores. Declaración jurada de sujeción a las bases. Carta de declaración de estados financieros técnicos. Carta o modelo de garantía de cumplimiento. Modelo de carta de presentación de la oferta económica. Modelo de garantía de impugnación de adjudicación de la buena pro. O sea, hasta ya tienes el modelo para impugnar. Compromiso de contratación de constructor. Ese es cuando la empresa, la que aplica la buena pro es distinta a la que va a construir. Declaración jurada respecto al contrato de construcción y proyecto de convenio. Y anexos, cronograma de proceso de selección, relación de bancos locales autorizados para emitir cartas fianzas o las garantías, términos de referencia, contenido de las obras, metodología de calificación, estudios de preinversión que sustentan la declaración de viabilidad del proyecto, definiciones, disponibilidad de terreno, documentos que sustenten el costo de estudios de preinversión y cronograma. Miren, vamos a analizar la carnecita. Bueno, en la base legal, en el marco legal, evidentemente tienen que poner el acuerdo, ¿no? El acuerdo del consejo que prioriza el proyecto y el acuerdo del consejo que designa el comité especial y el acuerdo del consejo que aprueba la base, que también esos modelos están publicados, que son formatos. Facultades del comité, vamos acá, más abajo. El proyecto de convenio, quiero ver la evaluación. Quiero ver la evaluación. Acá está. Términos de referencia. Experiencia técnica de la consultora. Aquí te evalúan qué consultora estás presentando. Igualito que una licitación, ¿no? Experiencia en obras en general ejecutadas en los tantos años, últimos años. Experiencia en obras similares ejecutadas en los últimos años, hay que poner la cantidad de años. Se acredita con copia simple de contratos de ejecución de obra y sus respectivas actas de recepción y de conformidad. Se consideran obras similares a la construcción de obra de naturaleza semejante a la que se desea contratar. Es decir, está referido a obras de construcción hay que especificar si es un albergue, si es un hospital, etc. En donde se incluye lo que indica el perfil del proyecto de inversión. Los documentos que sustentan la experiencia de obras en general podrán usarse en sustentar la experiencia en obras similares. También te califican personal profesional propuesto. El personal profesional mínimo a proponer es el siguiente: residente de obra, especialista en tal cosa, ¿no? La experiencia del personal profesional propuesto para la ejecución de la obra se acreditará con copias simples de los contratos suscritos con el empleador o contratante en obras o copias simples de las constancias de trabajo o certificados de trabajo. ¿De acuerdo? Así también se deberá presentar copia simple del currículum vitae, una declaración jurada de estar inhabilitada para el ejercicio de sus funciones y carta de compromiso. Requisitos mínimos: te piden ahí un ingeniero que sea residente en general de obra, tiene que estar colegiado, experiencia no menor en tanto tiempo, sustentar como mínimo tal cantidad de obras, ¿de acuerdo? Como residente. Maquinaria y equipo mínimo es otro criterio que usan para utilizar en la ejecución de la obra. Ahora, aquí, ¿cómo sustenta la maquinaria? ¿No te lo dice? Puede ser alquilar, no te lo dice. No, tú En el caso del constructor, la norma no dice
O sea, como no es la ley de contratación del Estado y está bajo el ámbito, puede ser uno sancionado o inhabilitado, consultor. Ah, claro. Nadie lo impide. No. Uno que esté sancionado, No. por la cárcel. No, el reglamento te dice que están impedidos de ser postores los que están impedidos por la ley de contrataciones. ¿Cuáles son las causales de impedimento de la ley de contrataciones? ¿De acuerdo? El 10, ¿no? Pero el impedimento. Que ha sido autoridad. A ver, en todo proceso de contratación pública, hasta 12 meses después de haber dejado de ser el presidente de la República, los ministros, los congresistas, etc. En el ámbito regional, hasta 12 meses después de los presidentes regionales y vicepresidentes. En el ámbito de jurisdicción, hasta 12 meses los vocales, cortes superiores, Corte Suprema, alcaldes, regidores. ¿Ya? Esos son los que están impedidos para ser postores. Lo importante es eso: las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente en el ejercicio de sus derechos de participar en el proceso de selección y para contratar con entidades, de acuerdo con lo dispuesto en la presente norma y su reglamento. Las personas jurídicas cuyos socios accionistas, participacionistas, titulares y integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales, formen y vayan a formar parte de los últimos 12 meses de impuesto de una sanción de personas jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente. Este es un abuso, pero o sea, el accionista no puede ser si sanciona a la empresa, la persona jurídica, el accionista, el comprador no puede ser postor. Pero Y tampoco el comentario iba por el hecho de que en realidad la constructora no tiene un vínculo contractual con la entidad. Es el inversionista, el contratista, el que va a ejecutar la obra, en realidad, como no tiene vínculo con la entidad y es el que se está presentando como postor, puede ser muy inhabilitado porque en realidad pues, no está contratando ni está postulando al proceso. A ver, eso en el reglamento es un vacío. Pero yo creo lo siguiente: yo creo que sí te jala, porque te pide como requisito para la constructora que tenga su RNP. Entonces, lo que vas a tener que ofrecer Sí, claro, el reglamento te pide que la constructora tenga su RNP. Entonces te van a pedir certificado de habilitación o de habilidad o de no estar inhabilitado, correcto. Pero ¿quién es el inversionista? ¿Quién es el que se beneficia como el inversionista? El inversionista. Si es el banco de crédito, en el caso de lo que hemos estado conversando, vamos al banco de crédito, se interesa por un proyecto determinado, el banco de crédito pone las fianzas, el banco de crédito se responsabiliza si no cumple, el banco de crédito hace todo. O sea, si no cumple, no importa quién haga la obra, no hay vínculo entre el ejecutor y la entidad. Ahora, si el reglamento, y eso es una cosa que no me queda todavía todo claro, si el reglamento dice, no, tu banco de crédito para poder darte la obra y que tú te beneficies con el pago de tus impuestos a través de la inversión, tienes que transparentarle quién va a ser tu ejecutor. Y ese ejecutor además tiene que ser una persona rubia, blanca y de ojos azules. Si eso es lo que pide la norma, está bien. No sé si es así. Sí, la norma te está pidiendo que el postor, que no es el constructor en este caso, presente y es más, evalúan en las bases al constructor. Tiene que presentar un consultor serio y que pueda calificar. O sea, no solo basta la calidad del inversor. No basta con eso. Porque tú puedes tener toda la plata del mundo, pero puede fallar el consultor. Pero en realidad parecería un exceso, como dice el gobierno, porque en realidad la entidad no te va a recibir la obra si no está conforme a tu expediente. El que arriesga todo el dinero es el inversor. Una vez que la obra esté concluida, ya tengo tu obra, está bien, no me gusta, no te doy la conformidad, y en consecuencia el Estado, el Ministerio de Economía, no te va a reconocer los impuestos o el dinero que has invertido ahí, porque no te van a dar tus certificados. Entonces, en realidad no debería ser tan, bueno, claro, hasta cierto punto razonable, ético, porque no, si no, constructores que han sido sancionados estarían en
Y es el Estado. Claro, sí, de hecho. Ese mecanismo de solución de controversia que se prevé en esas bases familiares. Claro, hay impugnación a la buena prosis. Pero también, o sea, esto de acá es las bases para escoger al que va a ser el inversor. El inversor. Correcto. Entonces se vincula un contrato. Exacto, el convenio le llaman ellos. Un convenio. Al final, la entidad puede simplemente decirle al inversor, no me gusta el colegio que has construido, entonces no te lo recibo. O Sí. eso de ahí, puedo ir a arbitrar. Tiene que haber conformidad tiene que haber recepción de la obra para que tú ya tengas derecho a solicitar tu certificado de inversión pública, que es teniendo una imagen, es como un diploma donde te dicen que exacto. Pero esa discusión de la conformidad, pues ojo, no es una discusión entre la entidad y el contratista. No, es entre el inversor y la entidad, que son las que tenían relación contractual. Esa discusión se puede generar. Sí. Si genera, usualmente el mecanismo de solución de controversia, ¿qué cosa es? Arbitraje. Arbitraje. Es que no se refiere comiso casi. Pero, a ver, generalmente, no sé cómo lo haces en Piura, pero pueden ir consorciados. Sí. El inversionista con el constructor, con el contratista. El consultor puede ser vinculado al inversionista. Por supuesto. Cuando Graya Montero Petróleo ha hecho el constructor de Graya Montero, GIM, ha sido el En ese constructor. caso se beneficia con el certificado. Claro, el certificado. En la proporción que van en La proporción que van en el proceso. En el caso, ahí se pide el certificado. En el otro caso, el consultor lo cobra al inversionista, que es el mismo. O sea, Porque el consultor no fue gratis, también tiene su utilidad. ahí me surgió una duda, y sería cuestión de revisarla porque no la tengo clara. Si vemos el consorcio, el postor es el consorcio. Y el consorcio va a tener un RUC, va a ser sujeto tributario. El certificado, lo lógico sería que salga el nombre del consorcio. Pero no tienes impuesto a la renta porque el consorcio es un contrato solo para ese proyecto. Entonces la lógica me diría que quienes van a beneficiarse del beneficio tributario son los consorciados. No en 50-50, sino en base a los porcentajes que están yendo ellos. Que están yendo ellos. Porque no podría aplicar la norma si le dan el certificado de inversión pública al nombre del consorcio. Que no tiene renta. Que no tengo renta por el año anterior. Tendría que ir a los consorciados. No he visto un certificado, comencé a buscar certificados, pero no he visto un certificado a nombre de un consorcio, la verdad. Sale el nombre del inversionista. Pero sí, miren, por la inversión ha cumplido una función, En mi punto de vista, porque he investigado ese tema, que es se lo ha puesto todo en bandeja a los gobiernos locales y regionales. O sea, les ha puesto ya todos los formatos, que no haya problemas, y al tener tú todo regular, todo en formato, ya no tienes problemas con el órgano de control interno. es más, para convocar al proceso de selección, necesitas la opinión previa del órgano de control. Y el órgano de control interno, evidentemente, cómo funciona la OSI. Su opinión no es vinculante, ¿no? O sea, oye, pues sí, está bien, pero igual te hacen una Contraloría, te hace una revisión ex post. Pero este sistema, yo creo que es más transparente. O sea, que es transparente. Aquí no hay puja de dinero, nada. Simplemente, ¿sabes qué? Ya este proyecto yo lo hago. Y en vez de pagar impuestos, lo construyo. Y le evitas un problema al sector público, que es hacer el proceso de selección, tener tu supervisor, tener tu contratista, ¿no? Y tener el tema del dinero. Y en todos los arbitrajes, ¿cuántos arbitrajes hay con el Estado? Cantidades de arbitrajes con el Estado.
acá te libras de eso, porque el que está construyendo es el privado, ¿no? Esa es una gran ventaja. Que creo que ese es lo interesante, no tanto para el privado, sino para el sector público de esta norma. Pero no la difunden. Lo que pasa es que el criterio también que evaluaban los gobiernos locales y regionales decían cuál es el negocio que yo doy la adjudicación y después me lo descuenta en una sola armada al año siguiente. Entonces, el próximo año voy a estar sin plata. Ahora la norma dice no te voy a contar todo, 20%, sí. Y después por parte. Porque antes no era así, todo en un solo golpe. Entonces, si yo tenía presupuesto 10 millones y hice una obra de 4, ya al año siguiente solamente puedo contar con 6. Y así era. Entonces, el Ministerio de Economía aplicaba directamente y ya no te desembolsaba el total de tus recursos y ya te lo recortaba. Ahora, ¿de dónde financian esto? A los gobiernos regionales y locales. Los financian del CAN. La principal fuente de financiamiento es, por eso también tienen topes, ¿sabes? No es que pueden hacer todo por orden de cuentas, hay topes. Pero va a lo que es el CAN, principalmente. Y en provincias sí hay CAN. Y es una manera de utilizar bien la inversión. Miren, estos son los criterios de los factores de evaluación. Experiencia en obras, en general, similares, inclusive te están poniendo ya el puntaje. Después, factores referidos al personal profesional propuesto, ¿no? Residente de obra, asistente residente, maquinaria y equipo a utilizar. Encima de un proceso de selección de obra, ¿no? Sí. Y la calificación de propuesta económica. Para efectos de la evaluación de la propuesta económica, el monto de la ejecución de la obra propuesto por los postores será convertido en una nueva escala, puntaje final de evaluación económica, de tal manera que pueda alcanzar un puntaje máximo de 100 puntos. Con ponderación. Exacto. 0.6. Exacto. Asignamos el máximo puntaje a la propuesta económica más baja. Pero con esa ponderación incluso ahí yo por ejemplo criticaría el hecho de que está poniéndole 0.6 a la propuesta económica, no, pero la técnica cuando debería ser al revés. Mayor, debería ser 0.8, 0.7 para que lo que me ofrezca como solución técnica sea la mejor. Pero cuando le pongo 0.4 a la económica, lo que estoy impulsando o prometiendo es que el postor me oferte una propuesta económica menor. Bueno, ese caso tuviera competencia, pero casi nunca hay competencia, siempre se presenta como Pero le estás poniendo 0.6, o sea, 60% a la técnica, ¿no? Claro, debería ser más, creo, en el caso. ¿Sí? Para que sea mejor la ejecución del proyecto profesional y todo, ¿no? Sería bien. Bueno, las bases están bien publicadas, eso sí. Esta es una convocatoria. También la convocatoria está en modelo, o sea, está todo masticado. Se convoca a las empresas privadas que estén interesadas en financiar y ejecutar proyectos del gobierno regional o local en el marco de la ley 29.230, ley que impulsa la inversión pública regional y local, con participación del sector privado, ley de obras por impuestos, para que presenten su expresión de interés hasta el día tal del presente año conforme al modelo de carta anexo. El proyecto a financiar y construir es el siguiente: nombre del proyecto, A, objeto de la contratación y descripción del proyecto. B, hay que poner el objeto, hay que poner el código SNIF, hay que poner la declaratoria de viabilidad, la fecha que ya fue declarada viable, ¿de acuerdo? Monto de la inversión del proyecto a ejecutar, plazos del convenio y cronograma tentativo del proyecto a ejecutar. El convenio suscribirse con el gobierno regional o local y la empresa privada o consorcio que se haga a cargo de la obra tendrá un plazo máximo de tantos tiempos, ¿cierto? Cronograma, el cronograma del proceso, convocatoria, recepción de expresión de interés, publicación de bases integradas, presentación de propuestas. Es igual que un proceso, o sea, convocas, publicas las bases, hay consultas, hay observaciones, publicas bases integradas, calificación de la propuesta técnica, resultado de calificación de la propuesta en el portal, adjudicación de la buena pro y suscripción del convenio.
A ver, factores. Sí. En este caso también, ¿cómo se llama? Hay consulta de observación. Sí, claro. ¿Y ahí quién sería el área técnica o la Ya, es el superior. A dar la respuesta. No, pues el comité especial es el que resuelve las consultas de observaciones. ¿Sí? Y más bien la apelación o la impugnación a la sala superior. ¿No? Como es convocado por el comité especial del gobierno regional, el superior lo resuelve el presidente regional, el titular, o el alcalde del gobierno local. O en caso de que haya sido convocado por una inversión, el órgano superior es el que resuelve la apelación. Aquí está la pregunta que hicieron, miren. Factor de competencia del proceso de selección de la empresa privada que se convoque de existir dos o más interesados en la ejecución del proyecto. El puntaje de cada propuesta se obtendrá de sumar los puntajes de la propuesta técnica y económica de cada empresa privada, las cuales tendrán una ponderación mínima de 60% para la propuesta técnica y de 40% y máxima de 40% para la propuesta económica. El factor de competencia en la propuesta económica será el menor presupuesto ofrecido para la ejecución de la obra. O sea, pero con ello también señala que es máximo, o mínima, es 60, que dice que le puedo poner más a la técnica, sí, y bajarle la económica, sí. Ahí puedo manejar. Acá te está hablando eso. ¿Sí? Bien, este es el modelo de la carta de expresión de interés. Tengo la grave dirigida a su despacho en relación a la convocatoria realizada por el comité especial que usted preside para financiar y ejecutar un proyecto del gobierno regional o local en el marco de la ley tal. Sobre ello, le manifestamos nuestro interés en financiar y ejecutar el siguiente proyecto. Para tal efecto, declaro haber tomado conocimiento del contenido de las bases del proceso de selección del proyecto señalado, sujetándome a las disposiciones y requisitos establecidos. Nada más sencillo. Ya está también como anexo en el modelo de convocatoria. O sea, no hay mucha chamba para los gobiernos, regionales ni locales. ¿No? El valor referencial. El valor referencial está compuesto por el monto de inversión determinado en el estudio de preinversión, con el que se declaró la viabilidad del proyecto, así como el costo de los estudios de preinversión en el caso del proyecto haya sido propuesto por el sector privado. Entonces, te permite que el sector privado lo proponga. A ver. Miren este caso. En el caso de proyectos priorizados a propuesta del sector privado, está permitido. Si la empresa privada que propuso la priorización del proyecto no se presenta al concurso correspondiente, el costo de los estudios de preinversión, o sea, que realizó la empresa privada, no será considerado en el costo total de la inversión para la adjudicación de la buena pro, en cuyo caso el convenio será suscrito únicamente por el monto de inversión del proyecto determinado en el estudio de preinversión con el que se declaró la viabilidad. Si antes de iniciar la ejecución del proyecto, la empresa privada identifica la necesidad, lo que le decía, de realizar modificaciones en la fase de inversión, siempre que el proyecto siga siendo socialmente rentable y sostenible, que puede subir mucho y ya no es rentable, podrá solicitar al gobierno regional o al gobierno local el reconocimiento de los costos en que incurriría para sustentar dichas modificaciones conforme a la normatividad del SNI. Para tal efecto deberá comunicar al gobierno regional o al gobierno local su propuesta debidamente sustentada, adjuntando el plan de trabajo en el que se indiquen los estudios y actividades diferentes a los requeridos para el expediente técnico que se realizará para sustentar la actuación de parámetros. ¿Sí? En este caso, si se pasa el 50%, ya no, pues ya no sí. No lo califica. No lo califica. Toda modificación va a conllevar no. Exacto. Tiene algo que decir. Va a ser enredado. El SNIC demora un montón, ¿no? Mire, si como producto del análisis antes señalado
se determina que el costo total referencial de la inversión se ha incrementado en más del 30%, le decíamos, la empresa privada podrá optar por iniciar la ejecución del proyecto o por comunicar la resolución del convenio. Bueno, debido a que el proyecto ha sufrido variaciones significativas, en cuyo caso no se reconocerá ningún gasto a la empresa privada. No es aplicable en el caso que el proyecto haya sido propuesto por la empresa privada adjudicataria. ¿Se dan cuenta de eso? O sea, solo tú tienes derecho a modificar el monto de inversión o el estudio si el estudio fue propuesto por unidad fundadora del gobierno local o gobierno regional. Pero si la empresa privada hace el proyecto, lo prioriza, o sea, y luego quiere actualizar o algún programa adicional, eso no es aplicable. Que es lógico. Porque dice el riesgo de la empresa privada y ellos lo hicieron. La elaboración del expediente técnico de estudios definitivos cuyo costo forma parte del costo total referencial de la inversión serán de responsabilidad de la empresa privada. ¿Sí? Vamos a verlo, la expresión de interés. Aquí he puesto esta diapositiva porque te diferencia dos tipos de procesos. O sea, hay procesos más largos y hay procesos más cortos, dependiendo de qué, del valor referencial de la inversión. Cuando es mayor a 15 millones de soles, ¿no? Hay de la empresa privada de presentar su interés en 20 días. Y evaluado puse 7 días, ¿por qué? Porque si el proyecto de inversión es menor a 15 millones, tiene 7 días. O sea, la ley y el reglamento han diferenciado por 15 millones el proceso. Postor único, esto es interesante. De existir una única empresa privada que exprese su interés en la ejecución del proyecto, que es lo usual, una vez realizada la evaluación y verificación de que la empresa privada cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en las bases del proceso, el comité especial otorgará la buena. Más de 2 postores. De existir 2 o más empresas privadas que expresen su interés en la ejecución del proyecto, se procederá a otorgar la buena por la propuesta que obtenga el puntaje más alto, de acuerdo al sistema de evaluación establecido en las bases. El puntaje de cada propuesta se obtendrá de sumar los puntajes de la propuesta técnica y económica de la empresa privada, las cuales tendrán una ponderación mínima de 60% para la técnica y una máxima de 40% para la económica. En el otorgamiento de la buena pues al día siguiente, ya saben que se hace con notario público, y donde va el notario público se hace con juez de paz. Impugnación de la buena pro, ahí establecen los plazos para impugnar: 5 días cuando es mayor a 15 millones y 3 días cuando es menor a 15 millones de proyecto. Y el plazo máximo para resolver, digamos, caso de 7 días. Miren, se registra en SEASA, no siendo una convocatoria típica de la que se convoca en SEASA, pero todo se registra en SEASA. El principio de transparencia, ¿no? Sí. ¿Pero ya está pintado? Sí, ya está pintado. El tema de los plazos, los 14 días, más de 15 millones, 7 me parece menos de 15. ¿Qué pasa si los proyectos ya publicados propios de la entidad publicante, digamos, no se presentan ahí, siguen ahí? En cualquier momento yo puedo como empresa solicitar interés para hacer esa obra, o hay un plazo como ese? ¿Hasta cuándo queda abierto la posibilidad de participar? No, los proyectos están ahí. Pero la invitación es por un periodo. Si no claro, se ahí, tienen que volver a invitar. Si no, claro. Seguir Ahora, hay una lista priorizada que hace el gobierno. Entonces, si convocas al primero y nadie se presenta, pasas al segundo proyecto. O sea, imagino que tienes que dar la vuelta. Pero la verdad es, esto está relacionado o está amarrado con el privado. O sea, siempre ¿sabes qué? Este proyecto que está en el número 50 me interesa. Haz la sesión de consejo, cambia la lista y priorízalo, y yo me voy a presentar. Eso es lo que hace.
Proceso de selección de cierto y nuevo proceso de selección. Una pregunta. Sí. ¿En qué parte decías que se puede visualizar? No, es que entra, ese no entra la entidad. Ah, no, para visualizar eso. No, lo que te está diciendo es que la entidad lo registra. Como la entidad tiene sí, pero tienes que estar con tu código del SEACE que le da la entidad. Sería bueno revisar en el SEACE. Sí debe estar. Claro, porque la norma creo que dice que se va a habilitar. Hay varios temas de que se hace que están por habilitarse y aún no se han habilitado. Pero lo que sí está habilitado, eso sí, es que la entidad lo registra. Lo que no sé es si tú puedes como ciudadano común, claro, puedes ver. Claro, porque nuestra todavía no aparece como tipo de proceso de selección. Claro. Claro, porque en la ventana que me dice para seleccionar me dice por el decreto de urgencia, etcétera, pero no me da esta. Creo que queda claro. Es igual al proceso de acá. Entonces el transparente no tiene nada. Esto es interesante. Los certificados de inversión pública. ¿Cuándo se emite certificado? Una vez aceptada la obra o sus etapas sin observaciones. Claro, quien te da la conformidad es el supervisor, ¿no? Se podrán emitir los certificados parciales de manera trimestral por avance de obra en proyectos cuya ejecución demande plazos mayores a 6 meses. Conformidad de recepción y conformidad de la calidad del proyecto en un plazo máximo de 20 días hábiles tienen que dar. ¿Qué condiciones debe cumplir? Si el gobierno regional o el gobierno local no emite pronunciamiento, la conformidad de recepción se tendrá por otorgada, silencio positivo, ¿no? Siempre que se cuente con el informe de calidad del proyecto. Ese informe de calidad lo hace la supervisión. El gobierno regional y el gobierno local solicita a la Dirección General del Tesoro Público la emisión del certificado de inversión pública regional en un máximo de 3 días hábiles. Si no se ha solicitado la emisión del certificado, la empresa privada podrá solicitar a la Dirección General del Tesoro Público la emisión de dicho certificado. Son no negociables, deben ser aplicados por la empresa privada contra pagos a cuenta y regulación de impuestos a la renta hasta el 50% correspondiente al ejercicio anterior. El 50% no de lo que tú has invertido, sino el 50% del monto total de tu impuesto a la renta. O sea, si tu impuesto, por eso conversábamos en el break, esto lo hacen las grandes empresas. Claro, a una chica no le conviene, porque va a hacer una obra de 200.000 soles o de 1 millón de soles, ¿no? Pero su impuesto a la renta de ejecución anterior es 500.000, o sea, va a salir perdiendo. En cambio, una grande, como el banco de crédito, como Volca, como las mineras, sí hacen una inversión de 5 millones, de 10 millones, de 20 millones de soles, porque su impuesto a la renta es mayor a 100, 500 millones, y de ahí van bajando, ¿no? Pero solo puede aplicar hasta el 50% del impuesto a la renta que tienen que pagar. Tiene una vigencia de 10 años, ¿ya? Tendrán 2% de revaluación anual por saldo insoluto, eso es importante. La empresa privada solicitará el fraccionamiento de certificado, pueden pedirse el fraccionamiento, y no pueden ser aplicados contra pago de multas. Es de la privada. Una empresa, como acá me señala, una empresa invierte 20 millones para ejecutar una obra. Y sobre esos 20 millones que le dan un certificado por 20, por el monto total de la inversión. Sí, claro. Pero de esos 20 millones voy a aplicar el 100% de esos 20 millones. Y que sea solo hasta el 50% del global de impuesto a la renta. O sea, si mi impuesto a la renta es 50 millones de soles, y yo he hecho una inversión por 20 millones, solo puedo aplicar hasta 25. O sea, aplico cada 20 y ahora costó 30, la diferencia no está tan la diferencia la paga. Claro, mi impuesto a la renta es 50 millones. Entonces solo puedo usar un certificado de inversión hasta 25 millones. Pero la obra me costó 30, pero 25. Por
Pero eso sí, lo puede dejar para otro año, ¿no? Una pregunta. Está previsto en la norma que sucede si el inversor cumple con la ejecución de la obra. Ah, no. Si el inversor, es el Tesoro Público. No, Si el inversor incumple, hay una garantía. hay garantía en la carta de fianza. ¿Y qué sucede con la obra ejecutada? ¿Quién la continúa? ¿De quién Ahí es? debería haber intervención económica, ¿no? No, ¿de El quién entidad. es? Lo que pasa es que claro, tenías que hacer 2 pisos y hiciste uno. ¿A quién es el dueño de ese primer piso? ¿Quién es el dueño del primer piso? Porque no voy a tener un certificado. Claro. Y la transferencia, se supone que al final uno transfiere la obra y No, esto es la norma. No, pero dice a manos del privado. Porque él no me lo va a recibir. La entidad pública no me la va a recibir. Se queda, me van a ejecutar la carta mía, ¿ya? Me van a demandar seguro también por daños y perjuicios, pero quedaría en manos del privado. no, pero ahí hay todo un tema porque en realidad está construyendo el terreno aquí, ¿cierto? Porque el terreno es de la entidad. La construcción No necesariamente el terreno de la entidad. pero podría darse caso. Eso no está arreglado. Eso no está regulado. No, lo que pasa es que en realidad es una física porque hasta los terrenos donde vamos, los pocos, ahí se asoma el terreno. El terreno es público. El terreno es del gobierno local. Por incluso la población. Es una área pública. Y sí, claro, ahora Eso no lo he visto regulado. Yo creo que ahí la sanción es ejecución de la carta fianza. 1, 2. Si el terreno es público, la principal del terreno, el accesorio va a la principal. y hay que reconocer, pero habría que reconocerle lo que ha construido, porque si no sería un enriquecimiento sin otro. Sí, O sea, tendría que reconocer lo que sí le puedo dar conformidad en todo caso. Bueno, el primer piso está bien construido, pues te lo reconozco. parcial. O una conformidad parcial. No sé si el primer piso puede tal vez. No. Ah, claro. Definitivamente no, pero tendría que pasar por un procedimiento para poder decir, oye, voy a convocar por el saldo de obra, porque si no, no habría forma de que continuemos con el saldo de obra. ¿Sabes dónde puede estar? No, en el diario de debates. Pero en la ley hay diario de debates. Lo tengo impreso, no lo he traído. Para la... Pero no se ha puesto en esos supuestos, ¿sabes? Hay incumplimiento de ejecuto la carta fianza, la La resolución cosa de plazos. que se ha hecho Ahí lo sencillo, si fuera el terreno privado no hay problema. Eso es todo el privado, pero el problema es el terreno público. Una carretera. Claro, o si es una carretera, es una obra de saneamiento. A ver, sácalos tú. No, yo creo que todo pasaría. Claro. No, Sí. pero, por ejemplo, a privado no le servía, una obra de saneamiento. No le sirve nada. No le sirve nada. Tendría que ser valorizado Y tenían que y reconocer reconocer la parte que han hecho, intervenir la obra y que lo haga la misma entidad o hacer lo otro. Claro. Sí, tendría que ser así. Pero no, Igual como pasa con el Estado. Igual cuando pasa con el Estado. En una licitación normal, ¿no? No, es que ahí es un pago por la concesión. Claro. Pero ojo, sí, evidentemente se puede aducir que hay un traslado de dominio, conforme voy valorizando y voy a abonar. Pero acá no. O sea, yo como Estado estoy sentado esperando que acabes. no, pero acá me pueden dar, acá me están permitiendo los certificados parciales, trimestrales. En la medida que sea utilizado. Yo puedo emitir el certificado parcialmente, o sea, trimestralmente. Así es, un tipo de valorización. Por ese lado ya recuperaste ya de esa parte. claro, porque está en el supuesto de la obra, es decir, que la obra o sus etapas, ¿no? Exacto. Sin
Si tienes etapas... Claro, creo que estamos bajo el esquema de que una obra puede ser ejecutada en más de un periodo. Por ejemplo, ya, bueno, para este ejercicio te doy un certificado por este periodo para que lo apliques en el año siguiente, y la otra parte te lo doy luego para que lo apliques tanto el año subsiguiente. Pero más pensado en ese sentido, más que por entregar la obra por etapa, porque la norma no lo ha previsto tampoco. Miren, este es un modelo de certificado. Eso es lo que te da. No puede prorrogar el uso del certificado en 2 años. Sí, tiene vigencia hasta 10 años. Sí. Así es sencillo. El nombre, este es de Cemento Pacasmayo. Es un certificado original, ¿no? El rubro de la empresa, la Municipalidad de Cajamarca, unidad ejecutora y el importe. Y eso lo haces en la Dirección General del Tesoro Público, lo haces efectivo. Pero la deducción del impuesto a la renta es por el total, o es un millón, 4 años. No, es del ejercicio anterior. Claro, el anterior. Todo tiene que ser el ejercicio anterior. Sí. ¿Se dan cuenta? O sea, hay adicionales no previstos. Entendí que si no eres el inversionista que ha presentado el proyecto, puede resolver el contrato, ¿no? Tiene la función de resolver el contrato o va a adicionar. Sí, claro. Pero si eres el inversionista, tienes que seguir con la obra, no puedes resolver el contrato. Sería un cambio de normativa, por ejemplo, en el caso que planteabas de las especificaciones técnicas de la carretera. Claro, sonaste, o sea, simplemente no puedes resolver el contrato, tienes que seguir con la obra. Sí, ese es el riesgo. Pero la norma te da la opción, ¿ah? Si tú pides el adicional, ya tienes un tope, ¿no? Si no dejas de resolver el contrato. ¿Sí? Claro. Claro, pero ese es el caso que no hayas tú comentado en el proyecto, ¿no? Claro, si tú lo fomentaste. Claro. No. Pero ahí yo sí creo que si tú fomentaste y hay un cambio normativo, ese adicional se te corresponde. Claro, porque tú hiciste un estudio económico en base a ciertas condiciones. No es imputable, digamos. No es imputable. Así es. Claro que tampoco a la entidad, porque es el Estado, es el Estado. Es imputable al Estado. A ver. Yo quería ponerles este video. Me pareció interesante porque es la misma proinversión que el editor ejecutivo. Voy a ver si se escucha, ¿eh? Esto es en el diario Gestión, el 21 de marzo. Tenemos 13 proyectos culminados, 22 que están en proceso, hay 5 convocatorias. En realidad esos números cambian casi todos los días porque se siguen sumando nuevas adjudicaciones. En total el monto comprometido es casi de 400 millones de soles, un poco más en realidad, es poco todavía. Efectivamente, en realidad la cartera potencial de recursos para movilizar por obras por impuestos para las 15 primeras regiones del país que tienen canon, sobrecanon, regalías, supera los 20.000 millones de soles. Entonces el porcentaje en realidad es bien chiquito en relación al universo enorme que hay por movilizar obra pública a través de esta modalidad. Como proinversión, que además somos la agencia que debe centralizar un poco el manejo de la cartera de proyectos en obras por impuestos, ha propuesto una cartera, digamos, modesta en cuanto a la priorización, que es una cartera de 17 proyectos, que suman alrededor de 150 millones de soles en diferentes regiones. Hemos priorizado aquellas regiones que más aceptación tienen por la empresa privada y donde hay algún compromiso ya de alguna manera avanzado de algunas empresas que han manifestado interés por esos proyectos. Pero tenemos una cartera ampliada de más de 30, ¿no? Entonces,
si podemos ir completando la cartera 17 e ir sumando por lo menos la mitad de los proyectos que tenemos en la cartera adicional, en la cartera ampliada, deberíamos ojalá llegar a 400 millones de soles más o menos, con lo cual la cifra es interesante porque lo que se ha acumulado, que es más o menos el equivalente a 400 millones de soles en estos últimos 4 años, desde el 2008 que está vigente la ley, se lograría solo en un año. El gran incentivo, diríamoslo así, es que la participación que haga de su inversión en obra por impuestos se descuenta en el monto equivalente hasta por un 50% del impuesto a la renta del año fiscal al siguiente año fiscal, ¿no? Entonces, y eso se hace además a través de un certificado de emisión de inversión pública, tanto regional como local. En el caso del municipio o el gobierno regional, el monto que se utiliza para la obra pública va con cargo a sus cuentas de canon, sobrecanon, regalías mineras, que es el monto que se asigna para esta modalidad específicamente. O sea, que es una parte de lo que ellos reciben como canon, sobrecanon. Hasta por el 30%, entonces eso ha sido un cambio además que se ha dado a través del reglamento, ¿no? Antes se disponía o se podía disponer hasta del 80% de esos montos, pero los gobiernos municipales reclamaban mucho por el hecho de tomar a través de esta modalidad tanto porcentaje de un recurso que ellos necesitaban o aspiraban a que fueran utilizados en otras obras. Entonces el reglamento, la norma, bajó ese porcentaje de 80 a 30 para que el descuento sea menor, digamos, ¿no? Se esperaría que la ley por obras por impuestos en el futuro incorpore también algunos elementos de reasignación de los recursos entre aquellas regiones que no reciben canon y sobrecanon, de tal manera de que haya más posibilidades que aquellas que sí quieren hacerlo lo puedan hacer porque tienen recursos, ¿no? Esto no se puede hacer además con recurso ordinario, que es el recurso que recibe cada región para sus gastos en bienes y servicios, es una asignación especial. Entonces esta asignación especial esperaríamos que pueda, ojalá, a través de una nueva normativa, ser distribuida de manera un poco más pareja entre todas las regiones. La inversión en realidad está pensando a partir de este año de repente generar un grupo de trabajo. Esto es algo que todavía no se ha conversado formalmente con el Ministerio de Economía y Finanzas, pero ellos como sector, digamos, al que estamos adscritos, debería liderar este proceso con la propuesta técnica nuestra de hacer algunos cambios específicamente a la ley 29.230, que es la ley de obras por impuestos, ¿no? Pasos dentro del proceso de accesibilidad a la modalidad se han recortado bastante. Yo creo que está bastante simplificado. Todavía se puede hacer un esfuerzo de simplificación mayor, por supuesto, pero creo que tiene que ver más con la forma o los hitos de control en los cuales, digamos, la empresa privada se encuentra sujeto, la forma en la que la empresa privada puede estar más y mejor segura de que su inversión va a ser digamos, reconocida, que es al final lo que la empresa quiere, ¿no? La empresa privada lo que busca es que efectivamente al final el Estado le reconozca el certificado, se lo reconozca en un plazo corto, de tal manera que no haya un costo financiero tan alto de esperar entre el momento en que se dio la inversión y el momento en el que ellos recuperan o hacen efectivo el descuento del impuesto a la renta. No. Estos son los proyectos, miren, para ya culminar. Los 3 proyectos han sido, miren, son grandes, ¿no? Bacus, Cemento Pacasmayo, Banco de Crédito, Telefónica, Total Artefactos, Pacaferri, ¿no? Calpa, miren esta, Incabor, Banco de Crédito, Volcan, Avinca, Caín Montero, Milpo, Sauder, Telefónica, Petrobras, Pluspetrol. Ahora van a haber más obras por impuesto de Pluspetrol, ¿no? Ha salido una convocatoria también, un anuncio por Pluspetrol de interés.
por un simple motivo, tienen un problema tremendo con contaminación ambiental del derrame que ha habido, entonces tienen que limpiar la imagen de... Van a ver que están acá. Sí, exacto. Volcan, Pacasmayo, BCP, Sauber, Sabian, Volcan, Barrick, Gloria, esas son las grandes, si se dan cuenta, las que están utilizando es Hajduk, Sauber, el comercio, ¿no? Pasco, estos son los procesos convocados. El gobierno regional de Pasco, la municipalidad distrital de Tinyahuarco, de Sachaca en Arequipa. Yo he nacido ahí y mis padres viven ahí en Tahuaycán y son dos de Sachaca. Bueno, para culminar voy a ponerles este caso que ya que había mencionado él, el Banco de Crédito. Es una presentación hecha por el Banco de Crédito, ¿no? Dice que han ejecutado 2 obras, que han tenido una experiencia exitosa, el Banco de Crédito. Han decidido invertir unos 100 millones de soles, ¿no? Aquí está como en primera etapa identifican el proyecto, participan en el proceso de selección, ven el expediente técnico y construcción y el tema final que es ya el tema económico, que es el certificado. Tips para el éxito del proceso. Esta es una presentación del banco en el Congreso. Y le dice al sector público que se reúna con las empresas privadas para que puedan ayudar a priorizar las obras. Coordinen con proinversión en cada etapa del proceso, ¿ya? Les dicen contar con el compromiso real de la autoridad y mantener un nivel de comunicación abierto y fluido con todas las entidades, ¿no? En toda la entidad. Aquí lo que ha hecho es el Banco de Crédito la rehabilitación y construcción de pistas y veredas y conexiones de agua en la organización Angamos en Piura. Inversión 4.585.000 soles, beneficiarios 1.362 personas, 6 meses, terminado. Así estaba la vía, quedado así, ¿no? Después con el gobierno regional de Piura, esto es lo de la Encantada, 6.238.000 dólares de soles, perdón, beneficiarios 2.600 personas. Miren cómo era lo poblado de la Encantada en Chulucanas, ¿no? Son artesanos. Exacto. Ahora es así, ¿no? Había para ello Okay. Y miren la experiencia de Volcan, también interesante. Miren lo que piensa la empresa privada. Mejoramos nuestra imagen. Sabemos dónde van nuestros impuestos. Orientamos la inversión hacia sectores que prioriza la empresa. Miren, priorizamos sectores sociales, educación, salud, saneamiento, aportar los riesgos de infraestructura económica. Apoyamos nuestras áreas de influencia, apoyamos al gobierno regional y gobierno municipal, libera capacidad técnica y financiera, o sea, les libera. Generamos un mayor conocimiento y lazos con la población. Son sus retos que tienen con los proyectos. Ese es un colegio en el Callao. Miren cómo es el Cunterral y el colegio, miren cómo está ahora. Miren cómo era el colegio y miren cómo está el pabellón. Colegio en Pasco. Miren cómo era. Está en construcción todavía, ¿no? Y finalmente, Pacasmayo. Aquí han invertido 4.338.000 soles. Han hecho esto, el gran complejo Capacñán. Miren cómo era.
Miren cómo está. El intercambio de óvalo Mansiche, ¿no? Ahí está el óvalo. Ah, perdón, miren. ¿Está? Sí. El proyecto de la avenida Sullana, así era. Bueno, ese proyecto, el proyecto, ¿no? Y finalmente acaban con esta fotografía de trabajo. Bueno, la intención mía de darles, ustedes ya saben que existe este tema, ¿no? Es que revisen más las normas, busquen todo eso que habían sacado está todo en internet, y no está de todo clara la norma, hay cosas que faltan. Pero justamente esas ambigüedades las llaman los abogados. La mayoría que somos abogados vivimos de esas ambigüedades. Por eso tiene dos posiciones. Porque no está tan claro. Si hubiera todo clarito, no habría exponimiento. Pero la idea es esa. La idea es que ustedes a sus clientes les digan, hay esta opción, ¿no? Hay que evaluarla. Les digo personalmente que me tuve un caso de Chorban, pero no hubo interés de hacer un proyecto de agua total desalinizada, o sea, planta desalinizadora. La imagen, lo que quería yo era limpiar la imagen de empresa contaminadora. O sea, eso es cierto, entonces era la pena invertir también para limpiar el sistema. Espero que les haya servido y les haya motivado. No, gracias, me ha ayudado un montón en la... Esa experiencia justo le encantó. Yo participé en eso. Interesante. No pensaba que era de Arequipa. Sí, ¿tú también? Y ya fue. Arequipa. Yo soy arequipeño, me venía a Lima viviendo. Pasando el puente de Colones. Y uno chico. Yo el venía a vivir a Lima en 2009. Recién. Pero me venía porque mi esposa es limeña. A propósito. Tendré una